Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 29 del libro de Éxodo en la Biblia, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 29 es un capítulo grande, medianamente grande. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El contexto que estábamos en el 29, ¿no? El contexto que venimos leyendo en capítulos pasados hasta el 28 es instrucciones y más instrucciones. Moisés se encuentra en el monte Horeb, monte Sinaí, arriba, frente a la nube oscura, recibiendo instrucciones de Jehová. Josué, su asistente, lo había seguido hasta cierta distancia. Más abajo se quedaron 70 ancianos del pueblo de Israel, ancianos en el contexto de líderes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y el pueblo está abajo esperando que Moisés regrese con lo que Dios le dijo. La forma en la que Dios hablaba desde esa nube era con tanto ruido, truenos, temblores y escándalo que el pueblo temió mucho y le dijo que Jehová hable contigo nomás, ya tú nos dices que te dijo. Y se alejó un poco porque le dio mucho miedo al pueblo. Ahora Moisés se ha alejado y ya van varios días. Sabemos que va a durar 40 días y 40 noches en esa conversación. ¿Okay? Se han dado reglas desde el Éxodo 19, Éxodo capítulo 19 o 20. Las primeras reglas que fueron los que conocemos como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y un montón de reglas de vida, reglas sociales, cómo interactuar con el vecino, con el ladrón, con la deuda, con la mentira, con los castigos, con los derechos, con las responsabilidades y todo el aspecto social. Luego vinieron otros capítulos con reglas respecto a la construcción del templo y cómo iban a hacer las cortinas y el velo y los utensilios y las mesas y el arca del convenio y los tules y los adornos y los metales de oro y de plata y de bronce y cuánta cosa. Luego algunos capítulos han sido respecto a las vestiduras de los sacerdotes asignados a trabajar los rituales del templo. Y estos sacerdotes son Aarón y 4 de sus hijos, un total de 5 personas, por lo menos los mencionados. Acá en el capítulo 28 dice: harás que se acerquen a ti Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y estos son Aarón y sus 4 hijos. Y habla de las vestiduras que estos sacerdotes deben tener. Y habla. Y hemos tratado de entender gráficamente cómo son estas vestiduras. El pectoral, un elemento muy importante. El efod, que es el chaleco que llevaba. Y la mitra, que es el turbante con una tiara especial de oro que decía santidad al Señor. Y el episodio anterior vimos bastante sobre eso. Ahí está, ¿qué más? Hasta los calzoncillos indica cómo deben ser llevados debajo de las túnicas. Todo. ¿Okay? Y los llevarán puestos a Aarón por descendencia, estatuto perpetuo para él y su descendencia después de él. ¿Okay? Hasta ahí hemos visto. Habíamos establecido la idea implícita de que hay 2 niveles de sacerdocio. El sacerdocio de Aarón, que sirve en los rituales del templo y para el pueblo en representación de la expiación de los pecados, de lo pecaminoso del pueblo pasa por Aarón, y Aarón en representación de la expiación ofrece la ofrenda del pueblo en forma santa. Ya habíamos hablado de la simbología representativa con respecto a la expiación a realizarse por Jesús dentro de 1000 y tantos años después de esto. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que nada más. Entonces, ahora entramos así al capítulo 29 y dice: sigue Jehová hablando a Moisés allá en el monte, cuántos días estén pasando. Y esto es lo que harás para consagrarlos. Es que el capítulo anterior dice: y los hijos de Aarón y los guardarás y traerás a Aarón y los santos que acercan. ¿Dónde está que los consagran? Acá está.
Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, con estas ropas especiales, todas descritas en el capítulo 28, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás, para que sean mis sacerdotes. Entonces hablábamos del sacerdocio de Aarón, pero hablábamos del sacerdocio de Moisés, un sacerdocio mayor que el de Aarón, ¿no es cierto? Un poder de Dios dado al hombre. Y sí, Aarón va a ser los sacerdotes de Dios. Aarón y sus hijos van a ser los sacerdotes de Dios. Pero Moisés tiene un sacerdote regente, dirigente, ¿no es cierto?, sobre ellos. Muy bien, entonces los vas a ungir, consagrar y santificar. Ahora, así comienza el versículo 1 del capítulo 29. Y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Ok? Acá hay instrucciones en Levítico. Cuando leamos Levítico, que es el siguiente libro, van a haber muchas más específicas instrucciones respecto a todo lo que hemos hablado, formas de vida, formas de actuar y reglas y leyes, mucho más, ¿ok? Sobre esto mismo, pero mucho más detalle. Entonces, de esta manera harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y panes sin levadura, ya sabemos el significado simbólico de la levadura, ¿no es cierto? Era la representación del pecado, por su fermentación que lo invade todo. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, los cuales harás de flor de harina de trigo. Hasta ahora es la explicación del ritual con el que va a consagrar a su hermano y a los sobrinos, que van a ser los sacerdotes. Y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo los ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, que ya explicó mucho cómo está construido el tabernáculo de reunión. Y los lavarás con agua. Lavarás, lavamientos. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, y el manto del efod, y el efod, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. El acto de vestirlo por primera vez es un ritual. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás esta que dice santidad del Señor, supongo. Y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás con las túnicas. Y les ceñirás la faja a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, atarás el tocado de la cabeza, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, y consagrarás a Aarón y a sus hijos. Tú, con un sacerdocio mayor que ellos, les consagrarás para ese sacerdocio, con este ritual de vestirlos y ponerles todos los símbolos de belleza. ¿Qué decía? Belleza y hermosura. ¿Qué decía el capítulo 28? Por acá. Para honra y hermosura. Exactamente. Para honra y hermosura. Y consagrarás a Aarón y sus hijos. Y llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Observa esta acción. Y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás la sangre del becerro y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Trato de encontrar el parangón, es la palabra, el comparativo, la analogía.
Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos y el lóbulo de sobre el hígado y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás en el fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¡Wow! Tanto detalle específico que escapa a mi comprensión del por qué uno significa ofrenda por el pecado y otro no, lo quemarás sobre el altar. Porque las ofrendas por el pecado las quemarás fuera del campamento. Pero lo que ha dicho acá, tomarás también, con todo lo anterior, la sangre, la grasa que cubre los intestinos y el lóbulo sobre el hígado y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Y la carne y su piel y su estiércol serán considerados ofrenda por el pecado. Serán considerados ofrenda por el pecado. Y lo que se quemó sobre el altar, ¿qué es? No es ofrenda por el pecado. ¿Qué es? Y tomarás la sangre y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y tomarás toda la demás sangre al pie del altar y derramarás. Trato de comprender acá, estoy tomando más tiempo del que quisieras escuchar tal vez, pero en el momento en que dice pondrán sus manos y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás al becerro delante de Jehová. Habiendo explicado en el capítulo anterior también que Aarón va a recibir las ofrendas del pueblo y va a santificarlas al grado de que cuando las ofrezca a Dios son ofrendas santas. Entonces la posición de Aarón y sus hijos aparentemente es una posición simbólicamente expiatoria, donde vienen los pecados y son consumidos y pasa la ofrenda sin pecado. Eso es lo que estoy entendiendo del capítulo anterior. Ahora, cuando Aarón y sus hijos ponen las manos sobre la cabeza del becerro, esto me huele a una bendición grupal de sacerdotes sobre una persona, pero en este caso es el becerro. Y con sus manos puestas sobre la cabeza del becerro, matas al becerro delante de la puerta de Jehová. Y tomarás de la sangre del becerro y la pondrás sobre los cuernos. Tomarás de la sangre con tu dedo y derramarás y la pondrás sobre los cuernos del altar. ¿Cuáles eran los cuernos del altar? No me acuerdo los cuernos del altar, ¿tú te acuerdas? Y tomarás de la sangre del becerro y la pondrás... A ver, vamos a preguntarle al asistente porque no me acuerdo de eso. La escritura dice... ¿Cuáles son esos cuernos del altar? Explícame y grafícame. La Biblia y los cuernos del altar son unas protuberancias o extensiones que se colocaban en las 4 esquinas de los altares del sacrificio en el tabernáculo y luego en el templo. Estos cuernos tenían tanto un significado simbólico como práctico. Se cree que representaban la fuerza y el poder de Dios, ya que los cuernos en general eran vistos como símbolos de poder en las culturas del antiguo Medio Oriente. Estos son los cuernos. En algunos casos se utilizaban en ritos de purificación y expiación, como se menciona en el pasaje de Citas. En términos prácticos, estos cuernos eran un lugar donde se aplicaba la sangre de los sacrificios como parte del rito de expiación. Ahí está lo que mencionábamos. La sangre aplicada en los cuernos simboliza la intercesión por el pecado y el acceso a la misericordia divina.
Voy a generar una imagen para ilustrar. Ok, esta imagen es muy diferente a la que habíamos visto del altar antes, ¿no es cierto? Y por acá se derrama la sangre, se bota, dice, con un dedo tomarás la sangre sobre el cuerno y luego derramarás la sangre al pie del altar. Y luego dice, quemarás las grasas, pero la carne, la piel y el estiércol lo quemarás fuera del campamento, porque eso es símbolo del pecado. Aquí tienes una ilustración de los cuernos como sacerdote del tabernáculo, donde puedes ver cómo el sacerdote aplicaba la sangre sobre ellos durante los rituales de sacrificio. Los cuernos estaban ubicados en las 4 esquinas del altar y tenían un significado simbólico en los ritos de purificación. Bueno, no pretendo entenderlo demasiado, pero ya, hay una explicación allí. Ahora, toda esta simbología del holocausto, del sacrificio con sangre, es una simbología representativa y recordatoria de la expiación. Y digo recordatoria como si ya hubiera pasado para esta gente. Pero para esta gente era simbología para pensar en algo que está por pasar todavía. No ha pasado. Bien podrían creer en la expiación como si ya hubiera pasado, pero no había pasado todavía. Falta que venga Jesús y se inmole como ofrenda perfecta y sin mancha para pagar a la justicia de los pecados de aquellos por quienes vino a pagar, como ahorita representa a Aarón en estas funciones del templo. Muy bien, y es ofrenda por el pecado. La carne, la piel y el estiércol los quemarás en el fuego fuera del campamento, porque es ofrenda por el pecado. Esa frase me confunde, porque todo lo que ofrecemos es ofrenda. Nuestro corazón quebrantado, nuestro sacrificio, nuestra voluntad completa, la ofrecemos como nuestro único posible sacrificio, que no va a pagar a la justicia ya está pagada. Mi hermano mayor pagó por ello, pero ahora mi hermano mayor me está invitando a acercarme a él haciendo mi propia parte de mi sacrificio. No me salvo por mis obras, sino por su gracia. No hay obra mía que pueda hacer, que pueda salvarme por mis propios méritos. Es el mérito de mi hermano mayor el que me salva. Pero él me pide que vaya a él con mi sacrificio lo más posible que yo pueda, valga o no valga, lo que más pueda. Y ese es mi corazón quebrantado, mi espíritu contrito y mi intención consagrada, ¿no es cierto? Entonces entrego mi sacrificio en ofrenda por el pecado, como he resaltado ahí. Eso es lo que entiendo. Ofrenda por mis pecados, o sea, debido a mis pecados, y que tú estás pagando, y que lamento y qué vergüenza que hayas pagado por mí, pero gracias, y como gracias ofrezco mi sacrificio y mi ofrenda por el pecado. Ahora, esa es la carne y la piel y el estiércol simbólico que es quemado fuera del campamento, no en el altar. En el altar son quemados. ¿Dónde está? La grasa sobre los intestinos, el lóbulo sobre el hígado, los riñones y la grasa está sobre ellos. Eso sí se quema en el altar. Ahí me confundo. Son más especiales todas estas partes del animal que la carne. Mi programación cultural actual no me permite entender lo que debe estar implícito en estos mensajes, ¿ok? Porque hay una programación cultural de aquella época que desconozco, así que lo acepto como está ahí, pero manifiesto toda mi laberinto de raciocinio, todo mi raciocinio respecto a esto. En el 15 continuamos. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, segundo animal, y matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Entonces no es un asunto de carne, es fuera,
sino carne del becerro, pero del carnero no. Becerro es una vaca joven, carnero es una oveja, ¿no es cierto? Y no creo que joven o específicamente joven es un carnero. Cordero tampoco, no sé. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová de olor grato. Es ofrenda encendida a Jehová. ¿Será una cuestión de gustos? A Jehová no le gustaba la carne de vaca, pero sí la de carnero. No quiero sonar faltoso o falta de respeto aquí, pero esto sí es olor grato, dice, olor grato a Jehová. Y la otra carne la quemarás afuera, porque eso es ofrenda por el pecado. Frase que me confunde. Ofrenda encendida a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, el tercer animal, porque al principio mencionó 3 animales, ¿no es cierto? Consagrar los sacerdotes, pondrás un canastillo, Aarón, sin levadura, aceite, ¿dónde está? Y tomarás la vestidura y pondrás y harás que se acerque aceite y ceñirás y llevarás el 10, y llevarás el becerro delante de... No. ¿Dónde están los animales? Acá está, en el 3. Con el becerro y los 2 carneros. En el 1, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Ahí están los 3 animales. Entonces estamos en el tercer animal acá. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, el mismo inicio. Y matarás al carnero, y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué puedo decir? Estoy seguro que si estuviera en la época y les pregunto, me dirían, es que esta oreja significa tal, este dedo significa tal, este dedo... Estoy seguro. Pero ahorita no tengo esas respuestas. Tal vez nuestro asistente virtual nos daría una explicación, ¿no es cierto? Pero podríamos entretenernos estudiando y profundizando cada vez más todas estas cosas. Y no es mi interés ir al enhieldo y el comino, no, ir al exceso de detalle. 21. Y tomarás la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción y los rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Cuánto demora todo este ritual? Una carnicería de 3 animales, y quemada y partida, y poner las piezas y la sangre acá y la sangre allá, y quemar y saca lo otro, ahora el otro animal, y esto puede demorar sus buenas 2, 3, 4 horas, ¿no es cierto? Y así será santificado, y él será santificado, y sus hijos también, y sus ropas con ellos. Luego tomarás del carnero la grasa, y la cola y la grasa que cubre los intestinos, y el lóbulo del hígado, y los 2 riñones del carnero. Eso es, no el becerro, es el carnero. Y la grasa que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Luego tomarás también una torta de pan, y una torta amasada con aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Mecerlo, ¿no es cierto? Mecerlo. Es por esto que la costumbre de mecerse, he visto mucho esa costumbre en Medio Oriente. Lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder sobre el altar en holocausto como olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová.
este conjunto de carne, grasa, pan, aceite, ofrenda a Jehová en las manos de Aarón, y entonces lo haces arder sobre el altar que ya está quemando, ¿no? Y tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y a Moisés le dice, y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración, de lo que era para Aarón y para sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de los sacrificios de sus ofrendas de paz, ofrenda elevada de ellos a Jehová. Ofrenda mecida y ofrenda elevada. Está hablando tan solo de la posición, ofrenda mecida y ofrenda elevada. Ahora, mucho de esto se está comiendo ahí, ¿no es cierto? Entiendo que será para ti, será para Aarón, quiere decir que se lo comen ahí también. Lo comible, o lo que está diciéndose acá. 29. Y las vestiduras santas son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en el tabernáculo de reunión para servir en el lugar santo. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la entrada del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para consagrarlos y santificarlos. Pero ningún extraño las comerá, porque son santas. Y si sobra algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Más explicaciones en Levítico. Te dedicarás a efectuar la ordenanza de apartarlos. Los consagrarás. Y sigue hablando. Quiero parar y analizar, pero sigue hablando el contexto. Una cosa es la consagración de Moisés a Aarón y a estos 4 hijos de Aarón. Pero otra cosa está diciendo acá, los próximos que los releven, y los próximos que los releven, y por estatuto perpetuo, dice. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será santificada. Ahora habla de 7 días harás expiación por el altar. El altar ya fue explicado. Su construcción, su recubrimiento de oro, sus patas, sus formas y sus detalles. Hay que santificar el altar. Y una vez que esté santificado, será un altar santísimo, dice. Cualquier cosa que toque ese altar será santificada. Entonces, el altar es la representación de todo lo que en él se pone. Ahí están los becerros, los corderos, y ahí están las piezas de carne y el derramamiento de sangre. Lo que toque el altar, dice, será santificado. Y al ser santo ya es recibido por Dios. Olor grato, dice. Pero antes de que lo toque, tiene que ser expiado. Y pone las manos sobre el becerro, o sobre el animal, o sobre las ofrendas. Y entonces se paga, simbólicamente se paga el precio del pecado a la justicia para que la misericordia tome cabida, tenga cabida, y se ponga en el altar todo lo demás que está ahora santificado. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. ¿What? Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar:
2 corderos de un año cada día continuamente. Dos corderos cada día. O sea, 730 corderos al año, continuamente. Y ofrecerás uno de los 2 corderos a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y estos corderos siempre serán de un añito de edad. ¿Hay tantos? Además ofrecerás con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina. Es una unidad de peso, ¿no es cierto? La décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite batido y como libación o bebida la cuarta parte de un hin de vino. Podríamos preguntar cuánto es un efa, cuánto es un hin. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciéndolo conforme a la ofrenda de grano de la mañana, o sea, igual que en la mañana, y conforme a su libación, o sea, igual, como olor grato, será ofrenda encendida a Jehová. Ahora, no solamente están haciendo ofrenda encendida a Jehová, lo cual está indicado por Jehová y ya, pero además esto es el alimento para los sacerdotes del templo. Es la ofrenda que llega. Se hace el ritual santificador expiador, porque se supone que el simbolismo es: yo entrego mi ofrenda y en mi sacrificio estoy pidiendo perdón por mis pecados, simbolizado en esta ofrenda mía. Va la ofrenda por el pecado y es expiada por el representante y entonces ofrecida y santificada en el altar. Y además eso es el alimento de los sacerdotes. 42. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, donde me reuniré con vosotros para hablarte allí. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, para siempre. 2 corderos al día, todos los días. Día de reposo también, supongo yo. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Allí me reuniré contigo, el lugar, el templo, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré, ¿se ve? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esta es la promesa. Esto es lo que se desea. Todo lo que se ha instruido hasta este momento es para que sea el lugar apropiado para que Dios se acerque. Y estamos hablando en persona acá. Y tiene que santificarse el lugar donde se va Dios a acercar. Y hay toda esta preparación que tenemos 9 capítulos recibiendo instrucciones. Y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios. Y que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Potente e importante. Mucho misterio en la casuística o en la logística ritualística, valga el sonido repetido. Podríamos dedicarnos a investigar más y más respecto al significado de cada uno de estos rituales y no quiero dedicar tanto tiempo a eso. El hecho de que el holocausto simbolice el sacrificio de Jesucristo, la expiación de Jesucristo, eso sí me es importante. Tratar de entender la dinámica del sacrificio, la representación vicaria de los pecados por uno y la expiación para la santificación de lo ofrecido y que sea de olor agradable a Dios, mi sacrificio de pecador.
expiado por alguien intercesor, intermediario. Estoy tratando de enlazar el entendimiento del holocausto antiguo con el sacrificio de Cristo, y por ende la nueva ley que Él nos da del sacrificio a partir de su vida y su sacrificio personal, que ahora nos pide un sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Eso es lo que estoy tratando de establecer con fuerza, la relación entre holocausto antiguo y expiación de Jesucristo. Eso era el propósito del holocausto. Y puedo y debo asumir que esta gente lo entendía así, lo sabía así. Por lo menos mientras tiene a Moisés para explicar las cosas, mientras tiene a Aarón y a los sacerdotes y a Jehová mismo presente para explicar las cosas, entonces asumo que lo entienden. En el futuro vamos a ver cómo el pueblo mismo de Israel también se aleja de Dios y siguen con las mismas prácticas, los mismos rituales, pero alejados de Dios, alejados aquí de Dios, pero siguen con las mismas rigidez de sus prácticas. Entonces es muy posible que generación tras generación se haya venido a olvidar el significado del holocausto, el significado de cada uno de estos pasos del ritual y lo que significaba con respecto a la expiación y la maravilla que la expiación significa para la salvación de nuestras propias almas, y que todo este ritual era para la liberación espiritual de nuestras propias almas, cosa que asumo que en este momento es entendida por todos, este pueblo, y que muchos años después ya no se entendía, porque estaban lejos de Dios. Vamos a llegar a eventos donde vas a ver, el pueblo de Israel estaba recontra lejos de Dios, y a veces cerca, y cuando estaba lejos Dios castiga, y cuando estaba cerca Dios bendice, porque son su pueblo del convenio, no son cualquier pueblo, solo viviendo las consecuencias de sus actos, sino este es un pueblo del convenio, y Dios va a quien ama, disciplina, dice el proverbio, ¿no? Muy bien, voy a cerrar aquí este capítulo, que ha sido no poca carne, pero lo dejamos acá y nos veremos qué más nos trae el siguiente capítulo en el próximo episodio.